Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a conversar con Guillermo Ackerman, presidente de la Sociedad de Beneficencia de Lima. Muchas gracias, Willy, por participar en esta conversación conmigo. Al contrario, Jaime, muchísimas gracias por haberme invitado a este diálogo tan interesante. Poca gente conoce realmente la dimensión en términos de los activos y las cosas que hace la beneficencia. Si nos puedes comentar un poco, por favor. Por supuesto, mira, Jaime, la Beneficencia de Lima tiene 186 años de existencia. Eso quiere decir que fue una de las primeras instituciones que se fundó, acababa de ser independizada la nación, y fue creada por un decreto del presidente de la República de aquel entonces, en 1834, don Luis José de Orbegoso y Moncada, que era un presidente, era general, era presidente interino del Perú, y crea la beneficencia con un objetivo, que es hacerse cargo de los más pobres de la ciudad, atender a la población, como hoy le llamamos, más vulnerable de la ciudad. Entonces, a lo largo de los 186 años, la beneficencia ha tenido muchísimas obras, muchísimos albergues, prácticamente todos los albergues de ancianos, asilos de ancianos, todos los orfanatos, hospicios y las principales iniciativas vinculadas a la gente más enferma. Todos los hospitales, por ejemplo, porque la beneficencia se hacía cargo de la salud pública. Es decir, y un tema importantísimo, que es que si bien se llamaba en sus orígenes la Sociedad de Beneficencia Pública, en realidad pública era porque era de servicio público, Ya. pero nunca recibió un sol del Estado, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, que atendía todos los hospitales o que tenía todos los hospitales, eran construidos con dinero privado y operados de una manera privada. El Estado recién se hace cargo de la salud pública en los 60, ¿no? Pero ¿cómo, digamos, la beneficencia entonces recibe legados? ¿Cuáles son los ingresos que recibe a través de las donaciones de inmuebles? Después vemos un poco los egresos, pero los ingresos que recibe. Exacto, mira, eso es súper interesante porque eh, incipientemente se crearon algunos modelos de negocio en el mundo en general. Las beneficencias tienen algunos negocios que giran en torno a ellas. Por ejemplo, las loterías, ¿no? Acá históricamente existía la Lotería Lima y Callao, recordarán los más antiguos, pero en realidad existió casi hasta los 80, ¿no? Entonces, está legislado que una lotería que funciona en el Perú y en otros países tiene que estar con una beneficencia, ¿ya? Este, luego tiene otros ingresos, como por ejemplo negocios vinculados al arrendamiento de las propiedades que tiene. Ya. Ahí fundamentalmente está el grueso, ¿no? La gente donaba, le dejaba a la beneficencia alguna de sus propiedades y de esa manera se las dejaba además para la renta. Es decir, no para que funcione necesariamente en esa propiedad un programa social, sino para que a través de la renta de esa propiedad pudiese generar fondos para las obras sociales que sostenían. Los cementerios también tenían que estar ligados a las beneficencias. Ya. Entonces, Eh, de ese dinero era que se sostenían las obras sociales. pero la dimensión es bastante grande. Entiendo que, por ejemplo, la beneficencia es dueña de una cantidad enorme de inmuebles en el centro histórico de Lima, en los distritos antiguos, en el RIMAC. ¿Nos puedes dimensionar un poco eso, por favor? Sí, mira, nosotros en la Beneficencia de Lima tenemos alrededor de 650 propiedades, de las cuales el 80-85% están en el centro histórico de Lima, que abarca RIMAC, que abarca Barrios Altos, que abarca Montserrat y propiamente lo que es conocido como el Cercado o el Damero, Ya. ¿no? Esas 650 propiedades a su vez se descomponen en lo que se llaman unidades arrendables. ¿Qué quiere decir? Una propiedad es un edificio y ahí tienes, pues, por ejemplo, 40 departamentos. O una propiedad es una galería y tienes 100 stands. Entonces, la descomposición de esas 650 propiedades te lleva a un número de casi 4.500 unidades arrendables.
Carambas. Ahora hablemos en el contexto de la emergencia. Lo primero que se me ocurre es, en términos de esos arrendamientos para poblaciones de menores ingresos o gente pobre, ya se ha adoptado alguna medida en términos de darles algunos alivios. Yo entendería que los alquileres son relativamente bajos, pero si es una galería comercial, hay una relación un poco más comercial. ¿Cómo están abordando ustedes el tema de la pandemia actualmente? Mira, es interesantísima tu pregunta porque el dato que faltaba de la pregunta anterior es que el desmanejo que ha habido en los últimos 50 años, porque ese es un dato importante, ¿no? 50 años desde 1968 el gobierno expropió las beneficencias y durante 50 años hasta el 2018 eh, fueron manejadas por el Estado, por varios ministerios sucesivos, pero de igual manera nunca el Estado le asignó un presupuesto, nunca estuvo en ningún pliego presupuestal. ¿Ya? Entonces, en ese desarreglo que hubo en estos 50 años, en nuestro caso solamente rentamos alrededor del 11% de lo que deberíamos rentar. Ese 11% en este momento, gracias a la pandemia y gracias a las restricciones que hay, en virtud, mejor dicho, a las restricciones que hay, sí están pidiendo pues, facilidades y yo calculo que se nos va a ir pues, al 5%, al 4% el nivel de ingresos a través de arrendamientos. Ya. ¿No? No tenemos nosotros un sistema tan amigable de arrendamiento, ya que la ley regularmente protegía al arrendatario, ¿no? Perdón, Claro, al arrendador, ¿no? claro. Entonces, y desprotegía más bien al propietario. Entonces, esa ley recién tiene un año en el cual ya, digamos, se protegió un poco al propietario, ¿no? Entonces, sí es una situación muy compleja, se nos vienen tiempos muy difíciles en cuanto a recaudación de alquileres. Ya, y quisiera entender mejor la relación con el Ejecutivo, porque entiendo que, o por lo que dices, que la beneficencia no es una institución pública, no recibe fondos del presupuesto, no tiene ninguna asignación presupuestal, pero tiene relativa supervisión. Hace poco hubo unos cambios legislativos en el Perú que incorporaron miembros del directorio, del Ejecutivo. ¿Nos puedes explicar esto cómo funciona ahora? Sí, mira, es sumamente interesante el proceso que se ha dado, porque el 12 de septiembre del 2018, mediante un decreto de urgencia, se decretó que las beneficencias recuperaban su naturaleza privada. Hasta ahí, súper bien. Pero dejan una serie de mecanismos de control Sí. eh, a las beneficencias. Por ejemplo, lo primero es que los directorios y digamos, el presidente lo nombra el alcalde de la ciudad, Ujú. ¿ya? Pero a su vez en el directorio tiene que haber un integrante del Ministerio de la Mujer o designado por el Ministerio de la Mujer, y eso hace 3 meses se volvió a cambiar a que sean 2 integrantes del Ministerio de la Mujer. Ya. Entonces, en realidad, esto viene siendo un proceso paulatino. Por otro lado, le dejan a las beneficencias una OSI, un órgano de control interno, para que sirva como una suerte de auditoría interna, ¿no? Eso va a ser, por lo menos durante el proceso en el cual las beneficencias logren reacostumbrarse a ser instituciones privadas, ¿no? Y lo tercero es que la dirección de beneficencias se encuentra en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y por lo tanto de alguna manera es un órgano supervisor también. Nada de esto le restringe la autonomía de gestión que tienen las beneficencias. Tenemos O sea, una total autonomía de la gestión. flexibilidad, la flexibilidad que tiene para tomar decisiones, básicamente, que es algo que traba muchas veces el proceso de toma de decisiones en el Estado. Entonces, Por supuesto. entendería que en el caso de la beneficencia hay todavía ese grado de autonomía y de flexibilidad. Completo. Nosotros tomamos todas nuestras decisiones Qué sin bueno. consultarle a nadie. O Ahora, sea, la nuestro, beneficencia, nuestro órgano de gestión máximo es el directorio. ya. La beneficencia está un poco en vista por la opinión pública en el contexto de el aporte o la contribución de Hacho para propósitos de formar esta casa en la cual se construyó una infraestructura en muy breve plazo, se trasladó gente indigente y que entiendo que está funcionando muy bien.
¿Nos puedes comentar algo sobre eso y qué otros planes tiene la municipalidad junto con la beneficencia para hacer esto extensivo a otras zonas de Lima, sobre todo en el contexto de la pandemia, donde quizás se necesite mayor capacidad hospitalaria, lo que hemos visto en otros países, ¿no? Cuando empieza la pandemia, como beneficencia, lo primero que nos preocupamos es en proteger todos nuestros albergues, el puericultorio Pérez Araníbar, el Hospicio Canevaro, el Asilo Canevaro, el Asilo San Vicente Paúl, los 3 centros gerontológicos. Esa fue nuestra prioridad. La primera semana nos abocamos a blindar, digamos, cada uno de estos espacios, y gracias a Dios no hemos tenido contingencias. Una vez que ya teníamos esto, descubrimos una realidad. Nuestro comedor popular, tenemos 2 en el centro de Lima, iban funcionando y íbamos escuchando que todos los comedores populares iban cerrando. Porque, claro, era un espacio donde nosotros, por ejemplo, atendemos a 350 por cada comedor, un espacio donde, digamos, de contagio neto, ¿no? Eso duró hasta el jueves. El jueves nos comenzamos a dar cuenta que ya no podíamos seguir atendiendo en esas condiciones el comedor. Y nos quedamos con esto en la cabeza de qué hacer para salir al frente de esta realidad. Entonces, después de varias idas y vueltas con el equipo de la beneficencia, entendimos que había que ofrecer alguna oportunidad a estos homeless, ¿no? A estas personas de calle, en condición de calle, y en una llamada telefónica converso con el alcalde y le digo, mira, tenemos que hacer un albergue para esta gente, y lo único que tiene la beneficencia es Hacho, como para albergar este espacio, ¿no? En el corto plazo, claro. Entonces, porque claro, tenemos el presbítero maestro, pero no se prestaba, ¿no? Y como beneficencia no teníamos otro espacio que pudiésemos ¿No ofrecer. tienen el puricultorio Pérez Abaníbal, que tiene una infraestructura, no sé si está apta para Sí, recibir eso? pero justamente lo que habíamos hecho era blindar todos nuestros espacios donde había población vulnerable. Claro, Entonces, por ejemplo, había espacio en Canevaro, pero, claro. pero hemos visto la experiencia en España, en Italia, que justamente los albergues, los asilos de ancianos han sido donde entraba el virus y se morían todos. Claro. Entonces, yo no podía ingresar a nadie adicional, nadie entra, nadie sale de nuestros albergues. Hemos blindado todos nuestros albergues y entonces teníamos esta posibilidad de hacho. No era la mejor alternativa de repente, era un tema complicado porque era patrimonio de repente, pero era lo que teníamos, y una vez que el alcalde me dijo, mira, procede, vayamos adelante, incluso lo anunció en televisión, fueron unos 2 o 3 días en los cuales tuvimos que negociar en muy buenos términos con Casa Toreros, que es la empresa que tiene La administración. alquilado la Plaza de Hacho por 4 años. Nos pusimos de acuerdo, tuvieron muy buena disposición, como digo, ellos. Hay otros taurinos que reaccionaron, etcétera, etcétera, pero ellos tuvieron muy buena disposición. Y en 4 días y una mañana teníamos montada la Casa de Todos, ¿no? Que fue una colaboración de casi 120, 140 personas que estuvieron manejando esto. Perfecto, bueno, Willy, ha sido un gusto conversar contigo, te agradezco mucho, te felicito por el gran trabajo que están haciendo. Ahora que hay un sentimiento de solidaridad, si la gente quisiera colaborar con la beneficencia, me imagino que lo puede hacer, no sé si tengas algunas palabras finales, un poco orientar a la gente. Sí, mira, a ver, hay 2 mensajes importantes o 3 mensajes. Lo primero es que nos convenzamos que el peruano sí es solidario. Le cuesta a veces enganchar, pero al momento en que ya está la necesidad, sí es solidario. Y yo estoy viendo en carne propia la ayuda no solamente de personas concretas, de cientos de personas concretas, sino de empresas que están apoyándonos día a día desinteresadamente y dando todo lo que se puede, a pesar de las condiciones complicadas que tienen las empresas. Eso es lo primero. Lo segundo es que sí hay necesidades, y nosotros estamos lanzando justamente entre hoy y mañana una campaña de recaudación de fondos, porque vuelvo a decir, nosotros no recibimos un sol del Estado, por lo tanto, todo lo que se ha invertido en la Casa de Todos son fondos de la beneficencia, y necesitamos generar fondos para recuperar esta inversión.
No estamos lanzando esta campaña que ya la vamos a compartir y creo que va a ser importante. Y lo tercero es que todo el mundo dice, a partir de hoy la vida ha cambiado, el mundo ha cambiado, y efectivamente tenemos que entender que tenemos que vivir ya una permanente visión de solidaridad, ¿no? Donde hay que acortar las brechas, donde los que más tienen que compartir con los que menos tienen para que todos ganemos. De esa manera el Perú y el mundo va a salir adelante. Perfecto. Bueno, te agradezco. Ojalá que este espacio contribuya para difundir las ideas de la beneficencia y estaremos atentos a la difusión de este esfuerzo de colaboración de parte de los inversionistas y las personas naturales.